Pues hoy en Críticas sin Spoilers toca tertulia de series, porque Óscar González, bienvenido. Hoy nos hablas de una serie que es una clásica de los años 80 que se puede ver en Amazon Prime Video. Sí, porque de tanto en tanto Amazon Prime Video nos da sorpresas, gratas sorpresas, y a las series que van produciendo, que este año pasa a mí que las series de producción propia de Amazon van a ser más limitadillas por el tema de COVID, la postproducción, etcétera, pero si nos siguen trayendo, como hace el pasado verano trajeron El ala oeste de la Casa Blanca y otras series clásicas como Mad Men, por ejemplo, series de gran calidad a su catálogo, yo particularmente voy a estar muy encantado. Y estoy especialmente encantado porque hoy vamos a hablar de una serie que han añadido, hace 4 o 5 días al catálogo de Amazon Prime Video, que tanto David como servidor estamos encantados, y que es V, la franquicia de las series de Lagarto, si recordáis, de la década de los 80, que estaba conformada por dos miniseries iniciales, que se estrenaron la primera en 1983, que estaba formada por 2 largos capítulos. De hecho, la primera miniserie, que es V de The Original Miniseries, eran 2 capítulos que sumaban en total 200 minutos y que se emitieron 2 días seguidos en Estados Unidos. Si no me equivoco, la Wikipedia puede echar una mano en este sentido, se emitieron el 1 y el 2 de mayo de 1983. Fue tal el éxito que tuvo esta miniserie que al cabo de unos meses se estrenó la secuela, que era V, The Final Battle, la batalla final, que estaba formada por 3 capítulos de 90 minutos y que digamos que cerraba más o menos hasta cierto punto un ciclo narrativo con la historia de la invasión de los visitantes y su expulsión última al final de la miniserie. Luego ya, al cabo de unos meses, la NBC, que era la cadena que la emitía, pues decidió estirar del chicle y dijeron: oye, ¿sabes qué? Que ya que vemos aquí que hay una trama que interesa, unos personajes que también son carismáticos y que interesan al público, pues vamos a tirar del hilo. Y entonces ya produjeron y realizaron V, la serie, que era una serie regular que estuvo formada por a priori 20 capítulos, de los que en realidad solamente se emitieron 19, porque el último capítulo se emitió, y esta más o menos se emitió entre finales del 84 y mediados del 85. Y luego ya la serie cayó en el olvido por causas varias, y hubo el reboot que hizo la cadena ABC en 2011, que retomaba algunos personajes, que básicamente era contar lo mismo pero con más medios digitales sobre todo y de otra perspectiva, pero que en realidad la historia era básicamente la misma, y que no tuvo el éxito esperado, duraron 2 temporadas y la cancelaron. Y ahora podemos disfrutar de esta serie con ese encanto ochentero, incluso cutre, de los efectos especiales que podemos ver ahora mismo en Amazon Prime Video. ¿Y qué entrada tenía? ¿Qué cabecera? 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra. Este era uno de los ganchos, ¿no? Que venían en son de paz. Llegan los extraterrestres, barra visitantes, barra ponle el epíteto que quieras, que siempre normalmente suelen llegar en son de paz, menos, si recordáis, en La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells, y luego las sucesivas películas que se han realizado y estrenado. La más reciente como película fue la de Steven Spielberg en 2005, y más recientemente ha habido una miniserie de la BBC que se basaba explícitamente en la novela de Wells. Y que aquí los visitantes, los extraterrestres, claramente iban al exterminio de la raza terrestre. O como Mars Attack, por ejemplo. Bien, en este caso, aparentemente, pues nos traen vacunas, solución para todas las enfermedades, y de forma oculta, una vez ya han conseguido instalar esas 50 naves nodrizas por diferentes poblaciones de todo el mundo, pues empiezan a extraer pues desde materias primas a lo que nos inquieta más, no solo ratas y cobayas y elementos para su aperitivo, sino sobre todo directamente humanos que guardaban en unas despensas que en los 80 inquietaron muchísimo, Óscar, y daban bastante yuyu. Sí que es cierto que algunos efectos especiales para la época funcionaron muy bien. Todos soñamos durante mucho tiempo ese efecto, sobre todo de cuando se les arrancaba, ¿verdad?
la cara y aparecía detrás, ¿no? Esa piel de lagarto que tenían y sin duda pues el interior de las naves, hemos comentado alguna vez, Óscar, contigo, que el interior de las naves estaba muy conseguido para la época, porque volvemos a lo mismo, no era digital, sino que había mucha inversión para que fuera creíble. Sí, porque es que justamente lo que había era mucho plató. Había, de hecho, las naves nodrizas, el interior de las naves nodrizas, que sobre todo vimos a lo largo de la serie regular y de manera un poco más puntual en las dos miniseries, pues se notaba claramente que era plató, como era plató el interior de las naves en la saga original de Star Wars. De hecho, V y Star Wars tienen muchos puntos en común. Diría que V se inspiró bastante en el interior de las naves, de los grandes destructores de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, para construir o inspirarse en el interior de las naves nodriza. Luego también el espectador encontrará muy gracioso que, por ejemplo, en el primer episodio de la primera trilogía de V, de Original Miniseries, alrededor del minuto 30 más o menos, pues que hay una especie de embajada de los visitantes hacia los humanos, que los reciben con una orquesta que está tocando el tema principal de Star Wars, con lo cual resulta ahora mucho más gracioso, supongo, de lo que resultaría en su momento, que obviamente el espectador que estaba viendo V en 1983, justo cuando estaba a punto o ya se había estrenado El Retorno del Jedi, pues tenía muy claro el homenaje que se estaba haciendo desde V a la franquicia de George Lucas. Una de las claves del éxito de la serie en su momento fue, esto lo hemos comentado muchas veces, que en la estructura narrativa es muy importante para que una serie, para que una película funcione, si es de buenos y malos, que el bueno sea muy bueno y el malo sea muy malo, y que realmente pues asuste, inquiete, o que verdaderamente esté muy bien definido, ¿no? Y en este caso, los malos, los visitantes, los lagartos, ese elemento también de que nos faltan datos, no sabemos de qué planeta vienen, no sabemos sus intenciones verdaderas, vemos un líder supremo que no lo vemos físicamente, sino que vemos sus enviados, ¿no? Digamos a la Tierra, los enviados a hacer la conquista y luego ya vendrán, ¿no? Es como una delegación, como una avanzadilla, ¿verdad? Entonces, este es el elemento que quedaba, y jugando con lo que decías del imperio, ¿no? De Star Wars, este medio camino entre lo que eran los nazis y lo que era el imperio, cosa que precisamente en la última trilogía de Star Wars aún parecía más el imperio a los nazis, ¿no? Incluso por elementos así de formación, ¿verdad? Con lo cual es como un elemento que se va repitiendo en el tiempo. Sí, es que la comparación entre visitantes con uniformes, con parafernalia como la propia bandera, el logo de los visitantes recuerda mucho claramente la esvástica, con actitudes, con maneras de actuar, el hecho de que ya desde el inicio los visitantes, uno de sus, digamos, obsesiones sea perseguir a los científicos, de la misma manera que los nazis en su momento perseguían a los judíos. Claramente el origen de la serie se inspiraba en esto. De hecho, el creador de V, de la franquicia, que luego él se fue apartando de las posteriores creaciones, Kenneth Johnson, él tenía muy claro que quería hacer una adaptación moderna de lo que significaba una invasión de este caso extraterrestre, con métodos que claramente los espectadores de esos primeros años 80 podían recordar fácilmente. Había todavía muchos supervivientes del Holocausto que podían claramente ver reflejada en la trama de la serie muchas vivencias personales, desde el internamiento en campos de concentración, el exterminio, obviamente, el tema del colaboracionismo de muchos terrícolas que colaboraron con los visitantes, las traiciones. Es decir, la propaganda, la idea de no, nosotros realmente estamos vendiendo una cosa, pero realmente estamos haciendo otra, que esto, el Ministerio de la Propaganda de Goebbels fue maestro en este sentido, con lo cual, para muchos espectadores de la serie, sobre todo de la miniserie original, de la primera, V, de Original Miniseries, luego ya en V de Final Battle ya se fue diluyendo más el componente metafórico para potenciar más la trama más adictiva, más de acción. Pero sobre todo para los espectadores que vieron la primera miniserie,
entendieron perfectamente de qué se estaba hablando, porque aún estaba muy reciente, eran apenas 40 años, que pues son muchos años, pero para los sobrevivientes es toda una vida, aún estaban recientes en el recuerdo, y recordemos también que 5 años antes del estreno de V, se había estrenado aquella miniserie Holocausto, que fue, digamos, la primera gran serie televisiva que trataba plenamente lo que significó el holocausto de los judíos por los nazis, con lo cual las comparaciones estaban implícitas y la metáfora estaba subyacente constantemente en esta primera miniserie, lo cual lo hacía particularmente interesante. Además, hasta la referencia explícita está en ese primer momento en que se genera la mítica V, ¿no? Que da nombre a la serie, ¿no? Ese como graffiti, ¿no? Que simboliza la lucha, la rebelión contra, en este caso, pues los visitantes, ¿no? Es la V de Victoria, y son unos quien les hace generar el dibujo, digamos, es claramente alguien de facciones pues que ha sufrido el holocausto, ¿no? Un superviviente, ¿no? Que les está diciendo cómo se hizo y cómo tienen que hacerlo para liderar la lucha para sobrevivir. Exacto, es un recordatorio a no olvidar que la lucha empieza en ese momento y debe continuar hasta una victoria final, como fue en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un superviviente del Holocausto, Abraham Bernstein, de hecho ya el apellido denota que es un superviviente judío, el que enseña a unos niños a decir, no tachéis sin más los pósters aquí propagandísticos de los visitantes, no, si vais a dar un mensaje, hacedlo claramente. Entonces les obliga allí a coger el spray y dibujar la V, una V de color rojo sangre, con lo cual claramente está dando un mensaje no solamente a los niños, a los personajes, sino a nosotros espectadores, de que la lucha no debe cesar en ningún momento. Una de las claves es evidente que estamos anclados en los 80, con lo cual para una serie de tópicos, de formaciones, etcétera, ¿no? Y una de ellas es ver qué tipo de reparto hay, ¿no? Incluso alguna vez hemos comentado, Óscar, que había guiños necesarios a que, por ejemplo, pues, ¿qué hacemos? Pues que Mike Donovan y Julie Parrish pues tengan una relación amorosa, no lo tengan, haya esos elementos, digamos, básicos en los 80. Incluso luego en la serie regular hay el típico guaperas latino que va con la moto, o sea, Lorenzo Lamas, ¿no? Es un poco Falcon Crest en ese momento. O sea, que había elementos muy de los 80. Y como no, esa cabecera en la que te van presentando los personajes y todos tienen que mirar a cámara como con sorpresa, ¿no? Y ahí es donde me llamaba siempre mucho la atención nuestro querido Mike Donovan, Mark Singer, no confundir con Mask Singer, que ahora todo el mundo está diciendo Mask Singer y yo siempre pienso en él, en el Señor de las Bestias. Y cómo miraba a pantalla en el momento en que le saludaban, ponía una cara como que no veo bien sin las gafas y no sé dónde está la cámara, si muy lejos o muy cerca, ¿no? Siempre hacía ese efecto de, no sé si soy miope, pero me está mirando la cámara y tengo que poner cara de circunstancias, ¿no? Que por cierto yo creo que funcionaba muy bien, en parte por esos personajes tan bien hechos, qué decir de Diana, evidentemente. Sí, los personajes eran muy arquetípicos, eran hasta cierto punto muy esquemáticos, no estaban del todo perfilados y les faltaba un poco más de matices, sobre todo a los personajes de los visitantes, quitando los que formaban parte de la quinta columna, que más o menos veías tú, o personajes como Willy, tú veías que los dirigentes eran malvados, pero malvados más malos que la tiña, sí. Y realmente ellos iban a continuar con su plan maestro hasta las últimas consecuencias. Pero también es verdad que dentro de este componente arquetípico, Diana es un personaje que si funcionaba tan bien, aparte, digamos, de la belleza de la actriz, de Jane Butler, y de esa cara tan angulosa que tenía y esa mirada tan intensa, es porque ella llegó a crear un personaje muy carismático para el mal, no para el bien, pero muy carismático. Y hoy en día podemos encontrar todavía muchos pósters y muchas imágenes en las que sale ella como un personaje que el espectador reconoce fácilmente. Mira, es Diana de V, ya no es Jane Butler, porque seguramente esta actriz capaz lo hizo, fue cantante, hizo muchas más películas, muchas más series, pero quedó ya encasillada en el personaje de Diana
para mal, pero sobre todo para bien, en el sentido de que ella compuso un personaje tan creíble en este sentido, tan carismático, que de hecho resultaba más interesante incluso que los propios personajes humanos, los buenos. Tenía más matices en este sentido, más matices para componer la maldad que, por ejemplo, Max Singer con un Mike Donovan que era bastante, digamos, simplón en este sentido. Sí. O incluso Julie Parrish, que también está bastante limitada. Ya en la serie regular, digamos, que intentó jugar a dos bandas en el sentido de que yo estoy aquí en medio, trabajo para este Nathan Bates, que es el que ha llegado a un acuerdo con los visitantes, pero también formo parte de la resistencia, con lo cual, digamos que el personaje ya tenía un poco más de tirada. Y luego, hay que también comentar mucho que es una serie muy ochentera y sobre todo, qué peinados, qué carros, qué maquillajes, qué vestuario de la época, esos tejanos ceñidos que llevaba ese Mark Singer, que estaba en los 30 y tantos, ya camino de los 40, que eran muy de la época, esas zapatillas, esos trajes ahí que parecen ya de nuestros abuelos, porque realmente ya hace ya casi 40 años. Sí. Es decir, que es un reflejo también de una cultura material de la época, porque está reflejando perfectamente los años 80, los principios de los años 80, y que luego vimos a lo largo de toda la década en multitud de películas. Pensemos que de V a Retorno al Futuro solo pasan 2 años, y a nivel de cultura material, a nivel de vestuario, de peinados, de maquillaje, es prácticamente lo mismo. Obviamente hablamos de los personajes terrestres o de las versiones terrestres de los lagartos, obviamente, porque ellos ya sabéis que tenían la piel verde, eran anfibios, esos ojos así más o menos como el foco me está creando a mí ahora mismo. Al final voy a resultar que soy un visitante, aún no lo sabéis. Sí, hay una teoría oculta por internet. Esta invasión, el matiz de esta quinta columna, elementos también de la historia de la guerra que aparecen mucho en la ciencia ficción. Por ejemplo, en Star Trek The Next Generation aparecen por primera vez la facción de los maquis. Los maquis de la guerra civil española, y además lo hablan así dentro de la Federación. La Federación tiene maquis. En este caso, los invasores, los alienígenas, los visitantes tienen una quinta columna. ¿Qué significa esta quinta columna? También un argot muy de guerras mundiales. Pues que son conscientes que no todos los lagartos, porque en el fondo tienen sentimientos también, están de acuerdo con este tipo de invasiones, sino que creen más pues en un intercambio cultural, en ayudar a las dos civilizaciones. ¿Cómo consiguen esta quinta columna superar o luchar contra el poder fascista, ¿no? Digamos, o totalitario, de colonos también, que tienen pues los más enviados? Es un tema interesante que lo vemos en diferentes personajes y que va ganando peso hasta llegar a un punto en el que se quedó la serie que le faltó rematar para ver qué pasaba, porque hasta el propio líder supremo, tenía, se suponía que era el más malvado de todos, y tenía unos matices, sin verlo en pantalla, pero tenía matices que decías, es que puede ser el líder de la quinta columna. Es que se jugaba mucho con la ambigüedad, sobre todo en la serie regular, perdón, se jugaba muchísimo con la ambigüedad, porque además del líder solamente sabíamos lo que decían los enviados. Sí, el líder constantemente enviaba enviados, porque hay que ver que los visitantes para dominar a un planeta como la Tierra eran bastante inútiles, y el líder constantemente tenía que enviar a enviados, valga la redundancia, para decirles, a ver, hacer bien las cosas. Entonces todo lo que sabíamos del líder era a través de estos enviados. Es decir, por ejemplo, Pamela en The Final Battle, Lydia en la serie regular, Charles también, que era una especie de plenipotenciario en la segunda parte de la temporada de la serie regular, y hasta que al final llegaba el líder en una nave que no lo llegábamos a ver, porque era una nave en la cual él llegaba para entrevistarse con la niña de las estrellas. Entonces entraba la niña de las estrellas, Elizabeth, que ya no era niña, ya era una joven obviamente, dentro de la nave, pero no llegábamos a ver al líder. Entonces la serie acabó en ese momento en el que el novio guaperas entraba, se colaba dentro de la nave se iba, y ahí acababa la serie en el capítulo 19. Tenía que haber un capítulo 20 que estaba escrito, que no se llegó a rodar por problemas de producción, porque al final la cadena cerró el grifo y dijo, hasta aquí hemos llegado. Pensad que es una serie que en su momento, la serie regular, costaba $1 millón cada episodio. Es una barbaridad.
una barbaridad para la época. Y claro, la cadena, la NBC y la productora, la Warner, al final dijeron, oye, que aquí no estamos haciendo realmente negocio. De hecho, la serie en su momento a nivel financiero fue hasta cierto punto un fracaso comercial. Eso sí, ha sido un éxito brutal a lo que ha significado de legado como serie para los espectadores de varias generaciones. Entonces, esta idea del líder que no veíamos, esta idea de esta quinta columna, que es un concepto netamente que ha pasado al argot general, sobre todo anglosajón, y la quinta columna es una palabra que surge, la expresión que surge en la Guerra Civil Española, como expresiones como guerrilla, que también es una palabra que se utiliza en el mundo anglosajón y que deriva de la Guerra de Independencia. Si son estos conceptos de guerra civil que también ayudan a que la serie tenga matices, es decir, que los visitantes, hay los que están totalmente alineados con las directrices del líder y aquellos que consideran que no, que puede haber un entendimiento con los humanos, que no simplemente es cuestión de llegar a su planeta a ramblar con todos los recursos naturales, agua, carne humana, obviamente, aparte de los ratones y cobayas, sino que también se podía ver un entendimiento porque de la colaboración entre humanos y visitantes, de la ciencia de cada uno y de la cultura de cada uno, se podían respectivamente beneficiar unos y otros. Hay un elemento que es muy ochentero también de las series de Greg Larson, por ejemplo, ¿no? Que es muy típico, el hecho de que hubiese pues ese hilo argumental, digamos, de toda la temporada, pero que luego fueran muy episódicos, ¿no? Que dentro de la regular season tuviesen capítulos que prácticamente historias que eran de ese día y que no avanzabas mucho en la trama, ¿no? Por ejemplo, a Galáctica original le pasaba, ¿no? Que de golpe pues un capítulo pues solo era una historia muy concreta y no avanzabas. Era un elemento muy de los 80. Entonces, claro, ahí hacía que guiones o que tramas estuviesen muy bien y otras tramas fuesen demasiado de relleno o demasiado de voy haciendo capítulos y así voy alargando el chicle, ¿no? Como bien decías. Aún así, ha dejado personajes como Tyler mismo, pues que marcaron bastante en comparación entre las series, y ya no hablamos en cuanto a merchandising que se hizo en la serie. Por eso sorprende tanto que no se llegara a estirar, a hacer una continuación, y que lo que se hiciese fuese ese reboot que no contentaba a nadie, ni conseguía atraer a nuevas generaciones, ni conseguía que los fans de la serie decían, ¿pero qué me estáis contando? Si esto no me gusta, no es mi Diana, Morena Baccarin no es la Diana, me ponéis a Diana en otra cosa como su madre, aparece Mask Singer al final de la serie haciendo un cameo que no dices, ¿esto qué es? Es decir, así no. Veremos, porque que hay rumores de que pueda haber una nueva opción. Decíamos, puede ser una continuación de lo que era la serie original, donde terminó, ojalá, o también podría ser interesante la versión del autor, ¿no? De una novela que publicó hace unos años, ¿verdad, Óscar? Sí, en 2008, Kenneth Johnson. Kenneth Johnson es el creador de la serie. Es decir, él creó, escribió y dirigió V de Original Miniseries, y a partir de las negociaciones después para continuar la serie de Final Battle, él se desvinculó porque no estaba de acuerdo con la deriva que la cadena imponía a la serie. Es decir, la cadena lo que quería, pues pensar que estamos en unos años 80 en que triunfan series como Dallas, Dinastía, Falcon Crest. Entonces buscaban también pues este elemento así que ya que tenemos esta serie, pues que haya una historia de amor, que haya una trama más o menos social hasta cierto punto, que haya elementos de acción, que haya un poquito de todo para un espectador medio, para una serie que llegue para todo el mundo. Entonces Kenneth Johnson dijo, no, os estáis apartando de lo que yo pretendía hacer con la primera miniserie, y ya se desvinculó tanto de Final Battle como de la serie regular. Pero él en 2008 publicó una novela que era V The Second Generation, que se suponía que transcurre 20 años después de lo que vimos en la primera miniserie, en V de Original Miniseries, con lo cual aparecían los personajes que teníamos conocidos ya de la primera miniserie, pero ya entraba, digamos, una segunda generación de miembros de la Resistencia, con lo cual se permitía avanzar la trama, que también resultaba más interesante, porque en V la serie lo que se hace, a ver, The Final Battle acaba perfectamente, es decir, los visitantes, a causa del polvo rojo y también del fracaso en establecerse en la Tierra y de los contraataques, sobre todo en Los Ángeles, que es lo que se centra The Final Battle, pues son expulsados de la Tierra y se van.
pero en realidad lo que se plantea es que pueden volver, y es lo que se hizo en la serie regular. El problema es que la serie regular, pues claro, se centró exclusivamente en Los Ángeles, crearon una especie de Los Ángeles como ciudad abierta en la cual visitantes y humanos podían convivir, pero era imposible porque los visitantes actuaban claramente como ocupantes nazis, en este sentido, y entonces quisieron también estirar mucho del hilo de lo que se estaba triunfando en ese momento, como por ejemplo el equipo A, ¿sí? Esas tramas episódicas de casos concretos, mientras que esto intentaban hacerlo en V, porque era también lo que funcionaba muy bien en aquella época, pero claro, V, la gracia estaba en que había una trama de fondo, y esa trama de fondo se fue más o menos diluyendo, entonces se ampliaron los episodios, en sentido, las tramas episódicas, pero se iba perdiendo, digamos, la esencia de lo que eran las dos miniseries originales, sobre todo la primera. Y por eso, la idea de que pueda haber una nueva V a partir de lo que Kenneth Johnson llegó a escribir, pues con su novela, pues sería muy interesante de ver. Lo que no sé yo si las cadenas actuales van a estar interesadas en esto, que este sería otro debate, porque también es verdad que el mal sabor de boca que dejó el reboot de 2011-2013, pues digamos que a las propias cadenas les ha quitado las ganas de V, ¿qué me estás contando ahora con V? Si ya lo probamos otra vez y no funcionó, ¿tú crees que puede volver a funcionar? Pero es muy posible, Óscar, que lo que estamos comentando ahora, el hecho de que aparezcan en Amazon Prime, que tenga un buen resultado, que la gente la esté viendo, y eso es lo que puede animar, por ejemplo, a Amazon mismo a tirar para adelante, decir, pues la hacemos nosotros y sabemos, hemos visto qué es lo que funciona, qué capítulos han visto más, y vamos a apostar por ahí. Ojalá, porque valdría mucho la pena. Como anécdotas así ya más concretas del público español, que como somos, lo hacemos desde España, pues tenemos ese deje, sobre todo en los doblajes y así. El hecho curioso es que una de las características más impresionantes precisamente de los visitantes en las series originales eran que tenían la voz muy grave, muy distorsionada. Hay un deje ahí un deje grave que sonaba. Tenían un vibrato que era y que luego en la serie regular se olvidaron de ello y ahí no ha pasado nada. Parecía que era caro el efecto de hacerlo, digamos, en el momento en que estaban haciendo la filmación, con lo cual se olvidaron y ahí no ha pasado nada. Pero sobre todo los españoles tenemos mucho cariño a un informativo que se emitía, el informativo de la Resistencia, ¿no? De la serie regular, en que uno de los momentos siempre comentaban la victoria local, ¿no? De un territorio sobre los visitantes. Y tenemos un momento ubicado en España. Buenas noches, les habla Howard Smith y esta es la situación de la guerra esta noche. Los defensores de Córdoba, la última ciudad libre de España, han rehusado entregarse esta noche a pesar de 7 semanas de salvajes luchas callejeras. Nos han informado que cuando los visitantes quisieron negociar, Juan Palacios, el líder de la resistencia española, les respondió: España para los españoles, muerte para los visitantes. Sin duda, Juan Palacios es un valiente. Ay, Juan Palacios. ¡Qué valiente! Además, para los que nos estáis escuchando y viendo desde Centroamérica, Sudamérica, igual Palacios es más habitual ahí, pero en España Palacios no es un apellido muy común, con lo cual es de esas cosas que se ve muy hecho desde Estados Unidos y desde la cultura, pues a lo mejor pues que conocen a alguien mexicano o de algún país de Centroamérica, que sí, Palacios puede ser más común, pero en España Palacios hay pocos, como para que encima sea el líder y que desde Córdoba, que es muy de ¿entiendes? De la Reconquista, ¿no? No es un lugar principal de España en aquellos años 80, con el permiso de los cordobeses. Sí, por supuesto, pero me refiero a que no sería ahí donde Los Ángeles de Estados Unidos, no sería Córdoba en España, pero mira, y además en el mapa ponen un punto rojo muy grande y así seguro que no nos equivocamos donde la situamos. Óscar, así pues, si finalmente hay un nuevo reboot, ¿tú crees que incluso podría encajar la novela con que sea igualmente canon la serie regular original que no el reboot que hicieron, ¿no? Totalmente, yo pienso que la gracia de retomar V es volver a la esencia. No es cuestión de que olvidemos la serie regular, no, la serie regular a nivel argumental era mucho más floja que las miniseries, pero nos entretuvimos muchísimo con esta serie regular, así que tenía muchísimas virtudes como serie de entretenimiento. Ahora bien, si queremos volver a la esencia de lo que fue V, retomar en este caso la novela de Kenneth Johnson como un planteamiento para expandir el universo V,
dicho de alguna manera, pues puede ser muy interesante. Decías de Amazon. Sí y no. El problema de las plataformas es que viven sobre todo en el cortoplacismo. Y por ejemplo, ahora hemos visto el caso de que han hecho un remake de Utopía, la serie de David Kelly que se estrenó hace ya 7-8 años. Y la primera temporada se estrenó de este remake con John Cusack, por ejemplo, como uno de los actores principales, y con el sello también de David Fincher en alguna de las tramas. Pues esta primera temporada, ha sido cancelada ya inmediatamente después de ese estreno, con lo cual realmente confiar en que las grandes plataformas en streaming quieran apostar por V, pues hasta cierto punto es casi más una cuestión de deseo que a veces de posibilidades, porque las plataformas van claramente a aquello que funciona, y no sé yo si están muy por la labor de coger una novela que deriva a una serie de los años 80 y hacer una actualización o una continuación de lo que se planteó en su momento. Pero bueno, esperemos todo lo posible. Y como último elemento, la música, la banda sonora, la ambientación fue uno de los grandes éxitos de la serie, sin duda alguna. Sí, porque además de cada serie, tanto las dos miniseries como la serie regular tuvieron sus propias intros, sus cabeceras. En la primera miniserie era una música que también era muy, como diría yo, muy intensa, que te llamaba mucho la atención. Solamente con los títulos de crédito no había imágenes. Luego ya a partir de la serie regular sí que vimos también el estilo clásico de openings de los 80. De hecho, la serie regular tuvo 2 openings. El que hemos escuchado antes era el segundo que hubo, porque el primero reutilizaron parte de la música incidental de V de Final Battle. Pero bueno, la música tanto de las diversas miniseries, los openings están muy bien conseguidos, y de hecho es lo que más recuerdas prácticamente cuando echas la memoria atrás y piensas en V, pues te vienen esos openings, te viene la música, te vienen los personajes, y eso es lo que yo creo que ha conseguido que V sea una serie que haya triunfado a largo plazo. Triunfó en su momento, obviamente, con todo el merchandising que se creó. Los que tenemos una cierta memoria recordamos las pegatinas de revistas como Tele Indiscreta, por ejemplo, y cómo salían en todas las carpetas. Pero si hubiera triunfado tanto a largo plazo es porque ha conseguido crear una sensación de recuerdo en un nicho muy concreto de espectadores que la vimos en su momento y en las siguientes reposiciones de los años 90, y eso es algo que el remake que hizo ABC hace 7-8 años, pues no funcionaba porque faltaba esta conexión. Y además la historia que contaban no era tan potente ni para contentar a los nostálgicos de la serie original, ni tampoco para seducir a los que no habían visto aquella serie y se aproximaban por primera vez a lo que era el canon de V. Con lo cual, si V vuelve, si hay una X temporada, como queráis llamarlo, incluso una miniserie, tiene que ser, creo yo, a partir del canon original, intentar más o menos expandir lo que hay. Por supuesto, hoy no se pueden hacer miniseries ni series como se hacían en los 80. Tienes que hacerlo con los medios actuales, pero sobre todo manteniendo la esencia, que es lo que a los espectadores de entonces nos puede seducir y nos puede interesar ver ahora. Sobre todo ver eso, un Marek Singer pues ya talludito, que lidere con la memoria, ¿no? Lo que pasó hace unos años y qué está pasando ahora con nuevos personajes, pero que haya un buen equilibrio entre el reparto original. Robert Englund puede estar por ahí, que casi será Freddy Krueger ya por la edad, pero me refiero a que puede estar bien jugar con esos elementos. Bueno, pues seguiremos comentando más series que van volviendo, nuevas series. Nos ponéis en los comentarios qué series queréis que os apetece que podamos comentar, y os agradecemos muchísimo si os suscribís al canal de Críticas sin Spoilers. Gracias, Óscar González, y hasta la próxima. Hasta la próxima.